Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo E y vamos a hablarles sobre los ésteres. Vamos a hablarles sobre la nomenclatura, los ejemplos e importancia, las propiedades físicas de solubilidad e interacciones moleculares, los métodos de obtención y las reacciones químicas que estos producen. Como primero tenemos la nomenclatura de los ésteres. Para poderlos nombrar tenemos que seguir los siguientes pasos. Los ésteres se proceden de condensar ácidos con alcoholes y se nombran como sales del ácido del que provienen. En este caso, la terminación oico del ácido se va a cambiar por la terminación oato, que es del nombre del grupo de alquilo unido al oxígeno. Como aquí tenemos un ejemplo, la butanona, cambiamos el nombre oico por oato, entonces tendríamos butanoato de metilo, porque aquí tenemos un metilo al lado del alquilo, que está unido al oxígeno. Como segundo punto tenemos que los éteres son grupos prioritarios frente a las aminas, los alcoholes, las cetonas, los aldehídos, nitrilos y las amidas. Estos grupos se nombran como sustituyente, siendo el éster el grupo funcional. Asimismo, aquí tenemos ejemplos de una cadena principal que tiene 4 carbonos, entonces será but, de enlace simple, an, bután. Como anteriormente en la regla lo dijo, cambiamos el oico del ácido por el oato, entonces sería butanoato. Vemos que tenemos un metilo de metilo. Y como sustituyente tenemos al alcohol, que el nombre del sustituyente del alcohol es hidroxi. Y vemos en qué posición está en la número 3. Entonces su nombre en sí sería 3-hidroxibutanoato de metilo. Como tercer paso, tenemos que los ácidos carboxílicos y los anhidridos tienen prioridad sobre los ésteres, que pasan a nombrarse y estos ésteres pasan a nombrarse como sustituyentes con la terminación carbonil. Entonces aquí, como tenemos en el ejemplo, como grupo principal tenemos el ácido carboxílico. Y como grupo sustituyente tenemos al éster. Esta que tenemos aquí es una cadena de 5 carbonos, entonces la terminación es pent, de enlaces simples, an, pentán. Como el grupo principal es un ácido carboxílico, nombramos tal cual la terminación del ácido carboxílico, poniendo el principio ácido y al final oico. Y vemos que tenemos como sustituyente al éster, que lo nombramos como metoxicarbonil. Entonces tenemos que el nombre del primer compuesto sería ácido 5-metoxicarbonil pentanoico. Y en el segundo tenemos asimismo que sería, en cambio, tiene un etoxi en vez de un metoxi, entonces sería ácido 5-bromo-4-etoxicarbonil heptanoico. Y por última regla, cuando el grupo éster va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación carboxilato de alquilo para nombrar el éster. Como tenemos en el primer ejemplo, tenemos un benceno. En este caso sería entonces la terminación benceno carboxilato de metilo, porque tenemos un metilo aquí al lado del oxígeno. Yo les vengo a comentar la importancia de los éteres. Bueno, los éteres, gracias a sus propiedades químicas y físicas, son muy importantes y su uso cotidiano es muy seguido, ya que con ellos se pueden utilizar de diversas maneras como plastificantes, aromatizantes, artificiales, desinfectantes, ya que asimismo son usadas en esta misma área, que son áreas alimenticias, áreas desinfectantes, y también se usan en una gran variedad de aplicaciones farmacéuticas para la creación de ciertos medicamentos. Como por ejemplo tenemos al lado derecho el éter dialítico. Este es un solvente ampliamente usado en la industria química debido a su capacidad para disolver una variedad de compuestos. Este se usa para la fabricación de barbitúricos, que son medicamentos que actúan como depresores del sistema nervioso central. Bueno, básicamente el éter dialético se utilizó anestésico general antes en cirugías, ya que todavía no se podían o no se habían introducido anestésicos más actuales. A continuación serán algunas ejemplos, que son el butano de pentilo, el acetato de vinilo, el pentanoato de isopentilo, el propanato de etilo y el metanoato de propilo, los cuales cada uno tienen aromas muy únicos o son usados para crear, como por ejemplo el acetato de vinilo, como su nombre lo indica, se crea discos de vinilo. El butanato de pentilo tiene un olor característico del albaricoque o el durazno. Asimismo, el pentanoato de isopentilo tiene ese olor característico de un durazno o frutas similares como es
el banano. El propanato de etilo y el metanoato de propilo son usados para crear más que nada medicamentos. Muchas gracias. Bueno, entonces yo lo voy a hablar sobre las propiedades físicas de los ésteres. Sabemos que son compuestos orgánicos y son derivados de los ácidos carboxílicos. Y su fórmula química es similar. Ahora, hablando de sus propiedades físicas, sabemos que podemos resaltar que su olor es agradable de los éteres, tiene olor a frutas y a flores, que entre las frutas que son más reconocidas porque tienen su olor característico, llega hasta la manzana, la pera y el banano. Su punto de ebullición, mientras más aumente su cadena de hidrocarbonada, su número de carbonos, también aumentará su punto de ebullición. Ahora con su solubilidad. Es muy similar a su compuesto al ácido carboxílico, solo que el ácido carboxílico tiene hidrógeno y esto permite que formen puentes de hidrógeno y hace que sea más soluble, pero en cambio aquí tiene conectado un radical de alquilo, que esto se verá afectado en su solubilidad. Ahora, la solubilidad está dividida en dos partes, los éteres de bajo peso molecular y los éteres de cadena larga. Los éteres de bajo peso molecular son volátiles, son de aroma característico de frutas que ya hemos hablado, son solubles en eh, sí, son solubles en solventes orgánicos, son solubles en agua, pero limitadas, ya que si aumenta su número de carbono, su solubilidad disminuye, o sea, es todo lo contrario al punto de ebullición. Ahora, como vemos aquí un ejemplo de acetato de etilo. Este acetato de etilo es un líquido incoloro con un olor característico a frutas y también se utiliza para la fabricación de perfumes, de esencias y también es utilizado como solvente. Ahora, los éteres de cadena larga son conocidos como séridos, suelen ser sólidos, cristalinos, incoloros, gaseosos. Suelen también ser solubles en solventes orgánicos, pero estos no son solubles en agua, ya que también son menos densos al agua y no se mezcla con ella. ¿Por qué no son solubles al agua? Como le leímos en el último ítem de los éteres de bajo peso molecular, que si su número de carbono aumenta o su cadena hidrocarbonada aumenta, su solubilidad disminuye. Y como tenemos aquí el ejemplo del ácido palmítico, su cadena hidrocarbonada es larga. Entonces, esto hace que como el mismo nombre de esta clasificación de ésteres es de cadena larga. Esto hace que su solubilidad sea mucho menos, que los llega a ser insolubles al agua, solo a los compuestos o a los solventes orgánicos. Entonces, este ha sido mi tema y ya vamos a pasarle con mi compañera que seguirá hablando de las propiedades físicas, pero entre las interacciones moleculares. Interacciones moleculares entre los ésteres. Bueno, como sabemos, los ésteres tienen un grupo carbonilo que es polar debido a la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno. Esa polaridad va a generar un momento dipolar en la molécula. ¿Qué es un dipolo? Un dipolo es una separación de cargas centro de una molécula, donde un extremo de esta va a tener una carga parcial positiva y el otro extremo va a tener una carga parcial negativa. Eso ocurre debido a las diferencias de electronegatividad. Entonces, en las interacciones dipolo, por ejemplo, el acetato de etilo que tiene un grupo carbonilo que es polar, el oxígeno va a traer los electrones hacia sí mismo, resultando en una carga parcial negativa, mientras que el carbono tendrá una carga parcial positiva. Eso va a crear un momento dipolar, un dipolo. Entonces, suponiendo que tenemos ya dos moléculas de acetato de etilo, cada molécula de acetato de etilo va a tener un dipolo permanente en el carbonilo, es decir, un carbono positivo y un oxígeno negativo. Las moléculas de acetato de etilo se van a orientar de manera que el extremo positivo de una molécula se alinee con el extremo negativo de otra molécula. Estas interacciones pueden afectar o pueden tener efectos positivos o negativos en los ésteres. Por ejemplo, pueden aumentar los puntos de ebullición y fusión, pueden mejorar la solubilidad en los solventes polares y aumentar la viscosidad y tensión superficial en comparación con compuestos apolares. Fuerzas de interacción de Van der Waals o dispersión de London. Estas, a diferencia de las anteriores, ocurren debido a dipolos temporales. Las anteriores eran de dipolos permanentes y además están creados por fluctuaciones en la distribución de electrones en cualquier molécula. Igualmente pueden ocurrir en todas las moléculas, independientemente de si son polares o no polares. Y pueden tener también efectos en las propiedades físicas. Por ejemplo, en las moléculas con mayor superficie de contacto tienen interacciones de dispersión más fuertes, lo que también afecta sus puntos de ebullición y fusión.
Además, las fuerzas de dispersión de London permiten que los ésteres sean solubles en solventes no polares, como por ejemplo el hexano. Método de obtención de ésteres. Los ésteres se obtienen por reacciones de ácidos carboxílicos con alcoholes y está catalizada por ácidos minerales. Los ésteres se pueden obtener de diferentes formas, pero mayormente es a partir de ácido carboxílico con alcoholes. El mecanismo de la esterificación. Al mezclar el ácido y el alcohol no tiene lugar ninguna reacción. Es necesaria la presencia de un ácido mineral, como el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico, para que la reacción se produzca. Los equilibrios del mecanismo no son favorables y se desplazan hacia el producto final añadiendo excesos del alcohol o bien retirando el agua formada. En la etapa 1 vemos la protonación del oxígeno carbonílico, en la etapa 2 la adición del metanol, etapa 3 el equilibrio del ácido base y etapa 4 la eliminación del agua. El mecanismo comienza con la protonación del oxígeno carbonílico, que aumenta la polaridad positiva sobre el carbono y permite el ataque del metanol. Unos equilibrios ácido-base permiten la protonación del OH, que se va de la molécula ayudado por la cesión del par electrónicos del segundo grupo del hidróxilo. Otro método de obtención de ésteres tenemos la síntesis de ésteres mediante SN2. La reacción de carboxenolato con anoalcano primario o secundario producen ésteres. Esta reacción permite formar lactonas macrocíclicas y el carbonato de potasio produce un medio básico que desprotona el ácido carboxílico formando su sal un buen nucleófilo. Mayormente esta síntesis de ésteres mediante SN2 no es tan común como la esterificación, debido a varios factores. Uno de esos factores sería el problema de reversibilidad y el otro sería condiciones reactivas específicas. Dentro de los métodos de obtención tenemos la reacción de solventes, en el cual los reactivos se disocian en el medio de la reacción en dos radicales, uno positivo y otro negativo, para dar una organización, una vía de sustitución nucleófila de los mismos a los productos de la reacción. Tenemos la obtención a partir de los cloruros de acilo, en el cual se requiere un catalizador básico para que cumpla la función de neutralizar el ácido clorhídrico formado en el transcurso de la reacción. En este caso tenemos el ejemplo de la obtención del acetato de metilo a partir del cloruro de acilo más el alcohol metílico, en el cual el alcohol metílico va a actuar como nucleófilo y atacará el carbono carbonilo del cloruro para formar un intermediario tetraedro. Luego el ion cloruro va a formar el ácido conjugado por ser un buen grupo de salida y posterior obtendremos el acetato de metilo a partir de anhidridos de ácidos orgánicos, pues en esta reacción se requiere la presencia de catalizadores, como el ácido sulfúrico, el cloruro de zinc, el ácido cloruro sulfánico, el sulfato férrico, entre otros catalizadores. En este método de obtención tenemos el anhidrido del ácido, el alcohol, el catalizador, que en este caso será la piridina, el éster y el ácido carboxílico. En nuestro ejemplo tenemos la obtención del benzoato de metilo a partir de un anhidrido benzoico más el metanol, en el cual el metanol va a actuar como nucleófilo y atacar el carbono del anhidrido benzoico. Posterior a esto, se va a realizar la despronotación de la piridina, luego se va a eliminar el grupo y obtendremos la desprotación del carboxilato para formar el benzoato de metilo. A partir de las sales de ácidos y aluros de alquilo. En esta reacción se alcanzan rendimientos muy elevados aplicándose normalmente trietilamina como catalizador. Para este método de obtención tenemos el ejemplo que a partir del cloruro de metilo más el ácido priónico vamos a obtener el metilprionato como este, en el cual la triotilamina va a actuar como catalizador. Mi tema que ya les voy a hablar es las reacciones químicas. Como tal, ya sabemos que los esteres se hidrolizan en medios acuosos bajo la catálisis de ácidos o básicos para rendir ácidos carboxílicos y alcoholes. Como tal, esta sufre reacciones de hidrólisis, o sea, quiere decir que la desintegración bajo la influencia de moléculas de agua, o sea, se reconstituyen el ácido carboxílico y el alcohol. Como ya saben, aquí en la misma hidrólisis de esteres nos dicen que implica la ruptura de un éster en presencia de agua, ácido o base, para producir un ácido carboxílico. Su fórmula, como tal, es un éster, más agua. Nos produce esto un ácido carboxílico más alcohol. En este caso nosotros como
éster, tenemos el acetato de metilo, el agua, como tal H2O, nos produce el ácido acético, más el metanol, que como tal es el alcohol. Por otro lado, como nosotros mencionamos, que esta se basa con una hidrólisis ácida y una básica o media básica, que es la saponificación, como tal, que ya la vamos a ver más adelante, como tal tenemos iniciando con la hidrólisis ácida de los ésteres. Esta como tal nos dice que estas se forman asimismo por ácidos carboxílicos y alcoholes cuando se les calienta el medio ácido o básico. La hidrólisis de estos es la reacción inversa de lo que es la esterilización. Esta es la reacción inversa de la esterificación. La hidrólisis de los esteres es la reacción inversa de la esterilificación, que mi compañero también va a hablar de ese tema. Como tal, tenemos los mecanismos que se dividen en 5 fases o etapas, que tenemos la primera etapa como la protonación. Como segunda tenemos el ataque nucleófilo del agua. Como tercera etapa tenemos el equilibrio de ácidos bases. Como tal, la eliminación en la etapa 4 y en la etapa 5 de protonación del ácido. Como mencionamos, vamos con la hidrólisis básica o de o la saponificación, que esta como tal nos dice que este es un proceso químico que consiste en la reacción de los esteres de ácidos carboxílicos con una base alcalina en presencia de H2O o agua para nosotros elaborar lo que es el jabón o glicerina. ¿Ya? Este proceso también se lo conoce como hidrólisis media básica o básica en este caso. Esta reacción transcurre mediante un mecanismo de adición, ¿ya? Un mecanismo de adición que como tal, este es el mecanismo de la hidrólisis básica, o sea, que nos pasa, que transcurre en estas etapas, que como tal la adición nucleófila del H2A al carbonílico. Tenemos también que en esta primera etapa se adiciona el grupo hidroxi al carbonilo del éster, perdón, y en la segunda etapa se produce la eliminación del metóxido. Y como última tenemos que en la etapa 3 el equilibrio de ácido-base entre el ácido carboxílico y el metóxido. eh, este equilibrio como tal es muy favorable porque se desplaza los equilibrios anteriores hacia el producto final como tal. La última etapa de importante irreversibilidad hace que la hidrólisis básica sea más efectiva que la ácida, como nosotros vimos. La última etapa se desplazan los equilibrios, como ya lo mencionamos, hacia el producto final. Este compuesto tiene una particularidad de ser anfipáticos, o sea, que nos quiere decir que tiene esto una parte polar y una parte apolar. Eh, como tal, esta tiene su formulación, que es éster más base que nos produce alcohol más la sal de ácido carboxílico, que en este caso viene siendo el jabón. Nosotros sabemos que el acetato de etilo es un éster y el hidróxido de sodio es una base fuerte. También podemos nosotros trabajar con el hidróxido de potasio y esta nos produce lo que es el etanol, que viene siendo el alcohol, más el acetato de sodio. Reacciones de reducción del grupo éster. La reducción de ésteres implica la conversión del grupo éster a otro tipo de grupo funcional, comúnmente a un alcohol. Este proceso es un tipo de reacción de reducción porque implica la adición de hidrógeno o la pérdida de oxígeno. En este caso tenemos reducción de éster al alcohol primario. Los ésteres se pueden convertir al alcohol primario usando un medio de reacción, el hidruro de litio de aluminio, para dar a su vez los alcoholes primarios. Un ejemplo tenemos la reducción del benzoato de etilo, que reacciona con el hidruro de litio y aluminio, dando a su vez dos alcoholes primarios, el alcohol bencílico y el etanol. El mecanismo se basa de la siguiente manera: comienza con un nucleófilo hidruro que ataca al carbonilo para formar el intermedio tetraédrico. El carbonilo se reforma para producir un aldehído con la pérdida del ion alcoxilo.
El aldehído resultante se somete a una reacción posterior con un nucleófilo hidruro para formar otro intermedio tetraédrico. El carbonilo no es capaz de reformarse porque no hay grupos de salidas estables, por lo tanto el alcohóxido, que es el intermedio tetraédrico, es protonado para producir un alcohol primario. Reducción de éster con el hidruro de litio y aluminio es uno de los métodos más comunes y efectivos, porque el hidruro de litio y aluminio es un agente reductor fuerte que convierte a los ésteres en alcoholes primarios, y también dona hidruros que atacan al carbono electrofílico del carbonilo del éster. Aquí tenemos una forma resumida del mecanismo. En la etapa 1, reacción nucleofílica por el hidruro. En la etapa 2, dejando la eliminación del grupo. En la etapa 3, reacción nucleofílica por el anión hidruro. Y en la etapa 4, el alcohóxido está protonado para dar al alcohol primario. Reacciones del grupo éster con compuestos organometálicos. Estas reacciones son muy comunes entre ésteres y compuestos organometálicos porque implican la formación de cetonas o alcoholes terciarios. Estas reacciones son ampliamente utilizadas en síntesis orgánica para la formación del enlace carbono-carbono. Aquí tenemos reactivos Grignard. Este donde vemos que R es un grupo alquilo o arilo seguido de un magnesio y de un halógeno, que son compuestos organometálicos muy reactivos que pueden atacar al grupo carbonilo de los ésteres. Los ésteres reaccionan con reactivo Grignard, como he mencionado, para formar alcoholes terciarios, y el primer equivalente del reactivo Grignard produce una acetona que reacciona con el segundo equivalente del reactivo Grignard para producir un alcohol terciario. En efecto, el reactivo Grignard se suma 2 veces, como se mostraba en el diagrama que está aquí. Tenemos un ejemplo del benzoato de metilo con un reactivo Grignard, el etil magnesio bromuro, para producir el 3-fenil, 3-pentanol, el alcohol terciario. Y el mecanismo se basa de la siguiente manera. El mecanismo comienza con un nucleófilo del carburo del reactivo de Grignard que reacciona con el carbono estercarbonilo para formar el intermedio tetraédrico. El carbonilo se reforma para producir una acetona con la pérdida del ion alcohóxido. La acetona resultante se somete a una reacción posterior con un nucleófilo del carburo del reactivo de Grignard para formar otro intermedio tetraédrico. El carbonilo no es capaz de reformarse porque no hay grupos de salida estable. Por lo tanto, el alcohóxido intermedio, que es el intermedio tetraédrico, es protonado para producir un alcohol terciario. Este es el mecanismo. En la etapa 1 tenemos la reacción nucleofílica, en la etapa 2 tenemos dejando la eliminación del grupo, y en la etapa 3 es la reacción nucleofílica, y en la etapa 4 es la protonación para producir el alcohol terciario. Gracias.